Jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Aduanal. Recordemos que ya está por finalizar nuestro cuatrimestre, entonces ya debemos de tener la mayoría, por no decir todas las tareas realizadas. Recordemos también que las tareas nos estamos apoyando bastante en las clases para que una vez que hayan estado en la clase o que hayan tenido la oportunidad de revisar la clase grabada, puedan apoyarse para contestar sus tareas. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestro nuevo tema, que es la normatividad aduanera mexicana. Vamos a ver que las disposiciones legales aduaneras son de carácter eminentemente jurídico, pero algunas tienen connotaciones económicas, por lo que convencionalmente se han separado, elaborándose normas sustantivas y normas arancelarias, siendo estas últimas las de contenido económico. La jerarquía de estos ordenamientos en nuestro sistema es de igualdad, principio que mantiene la ley aduanera al preceptuar que la propia ley de aduanas, la ley de impuestos, así como la ley de importaciones y exportaciones y demás ordenamientos, regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conduzcan, así como el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. Por lo tanto, serán normas directas la ley aduanera y las tarifas de importación y exportación, teniendo el carácter de leyes supletorias cualquier ley u ordenamiento que tenga aplicación a las materias aduaneras, como por ejemplo el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Navegación, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley de Protección del Medio Ambiente, entre otras. Vamos a poder notar que el glosario de términos aduaneros internacionales del Consejo de Cooperación Aduanera define a la legislación aduanera como el conjunto de descripciones legislativas y reglamentarias concernientes a la importación y a la exportación de mercancías que la aduana está expresamente encargada de aplicar, y reglamentaciones eventualmente dictadas por la aduana, en virtud de los poderes que le han sido atribuidos. La ley aduanera ha establecido la preeminencia de los tratados internacionales sobre la legislación interna. Por lo tanto, señalaremos que los convenios más importantes que nuestro país ha suscrito en la materia de nuestro estudio han sido con el Consejo de Cooperación Aduanera, actualmente estudio con el Consejo de Cooperación de la Organización Mundial de Aduanas, el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el de valor para efectos aduaneros y transición, el denominado de Estambul, el que crea la Organización Mundial del Comercio, anteriormente llamado GATT, el Código de Antidoping, el Código de Subsidios, el Código sobre Licencias de Importación, el Código sobre Obstáculos Técnicos al Comercio Internacional, el que crea al ADI, el que se integra a Venezuela y a Colombia, el que realiza con Chile, con Costa Rica, con Bolivia y el Sistema Económico con Latinoamérica. Vamos a ver que la ley aduanera y las tarifas de importación y exportación tienen el carácter de leyes supletorias. Cualquier ley u ordenamiento que tenga aplicación a la materia aduanera, como el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley de Impuestos sobre el Valor Agregado, la Ley de Impuesto
especial sobre productos y servicios, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de Derechos y todas las que hemos mencionado y que pueden ver en su diapositiva, de alguna manera son normas que van a estar vinculadas y unidas con la legislación aduanera. ¿A qué se debe? Bueno, pues precisamente a la actividad que estamos estudiando. Recordemos que como concepto y como una realidad, pues la ley aduanera o el derecho aduanero y todo lo que vamos a estudiar en ella, pues va a llevar no nada más una connotación a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por lo tanto, vamos a tener que observar la normatividad vinculada con, con el resto de los países de donde podamos recibir tanto los productos, así como a las personas y demás. ¿Ok? Todo esto obviamente que va a tener que ver pues con las mercancías. Y vamos a estudiar qué es una mercancía. Etimológicamente les puse en pantalla la palabra mercancía deriva de mercado, que viene a su vez del latín, que significa mercatus, y es sinónimo de comercio, de tráfico o de mercado. Aquí vamos a poder recordar, como una vez más, que pues vamos a poder ver de hecho desde aquí la historia, que nos remite al intercambio de un bien por otro, de un servicio por otro, lo que originalmente pues era un trueque y que vimos en otras materias. De igual forma pues va a llegar a lo que es el derecho aduanero como objeto principal de su estudio. Por lo tanto, el término mercancías dentro del derecho aduanero reviste particular interés durante la potestad aduanera vinculada a este concepto. Tan es así que muchos estudiantes de la materia en diferentes épocas han definido el objeto de la relación aduanera en base al vocablo precisamente de mercancías. Esta idea, bueno, actualmente ha sido superada, pero no significa por ello que haya perdido su importancia. Qué bueno, porque el derecho y el estudio va más allá de solo las mercancías, pero es un eje principal, como lo mencioné hace un momento, de la materia. Para nuestra disciplina jurídica, el término mercancías debe de ser un concepto muy preciso, tarea nada fácil si observamos que el propio Consejo de Cooperación de Bruselas no se ha atrevido a formular una definición válida con una característica general. Para los economistas, mercancías es todo aquello que representa un valor económico. Dentro de esta definición se incluyen los bienes inmuebles, por lo tanto no puede ser aplicable al derecho aduanero. ¿Por qué, chicos? Bueno, pues porque no son susceptibles de traslado. Por lo tanto, solo vamos a estudiar los bienes muebles, objeto de tráfico internacional. Tenemos a un autor que se llama Carlos Anabalón, y él decía que son todos los productos y bienes corporales muebles sin excepción alguna. En México, nuestra ley aduanera en forma genérica define las mercancías diciendo que son los productos, artículos, efectos y cualquier otro bien, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. Tenemos un autor más que es Ricardo Javier Basaldúa, y él afirma que la palabra mercadería designa cualquier objeto susceptible de ser desplazado de un territorio a otro. Es decir, todo objeto de ser susceptible de ser importado o exportado. Inclusive un gas, un líquido, etc. Para Enrique Bernaldo Baez, la mercancía la define como una cosa mueble que responde a una realidad corpórea, natural o artificial y que es susceptible de ser transportada. Si se dan cuenta, comulgan todos en la parte de que deben de ser bienes muebles. Y vamos a ver que existe una
división de las mercancías. Vamos a ver cómo se dividen estas. Y su primera división es en razón de su origen. Las nacionales son las que producen o se producen en el país, que se manufacturan en el país, y pueden ser las materias primas que son nacionales por naturaleza o las que han sido nacionalizadas. 2. Las mercancías nacionalizadas, que son aquellas que han sido extranjeras, pero han satisfecho todos los requisitos y pagado sus contribuciones de importación, entrando a la circulación y consumo del país. Y 3, tenemos las extranjeras, que son aquellas que por su origen provengan del extranjero y no se hayan nacionalizado. Bueno, aquí va a ser un poco obvia la división que se realiza. Por eso esta definición vamos a verla, que es por su origen. Tenemos la siguiente división, que es respecto a sus requisitos, y estas, las primeras, son libres y son las que para su importación o exportación no requieren de requisitos especiales. Es decir, son aquellas que pueden ser trasladadas sin mayor requisito alguno. 2, las restringidas, y son las que para ser importadas o exportadas necesitan de permiso previo de una autoridad que tenga competencia para ello. 3, las reguladas, que son las que necesitan de autorización de autoridad competente o cumplir con determinadas condiciones para su importación y su exportación. Y tenemos también las prohibidas, que son las que de ninguna manera pueden ser objeto de comercio. ¿Por qué? Pues precisamente porque son prohibidas, pueden ser mercancías ilegales o mercancías que estén fuera del mercado o expresamente prohibidas. Y tenemos otra división de ellas, que es por el pago de impuestos. Y aquí vamos a tener dos, que son las exentas, y como su nombre lo dice, son aquellas mercancías que no causan ningún impuesto. ¿Okay? No van a tener un impuesto de traslado. Y las gravadas, que son aquellas que están sujetas al pago de impuestos. Tenemos una más, que son por su régimen aduanero. Vamos a ver las primeras, que son las de importación, las que se introducen a un territorio aduanero; de exportación, las que se extraen de un territorio aduanero. Tenemos las terceras, que son las de tránsito, y son las que circulan por un territorio aduanero. A depósito, las que se guardan en almacenes generales de depósito. Y tenemos una división más, que son por su lugar de destino, y estas son a región fronteriza, las que su destino es una zona de 20 kilómetros paralelos a las líneas divisorias internacionales; las zonas gravadas, que son las que su destino es cualquier parte del territorio nacional, con excepción de las regiones y franjas fronterizas. Aquí debemos entender que la potestad aduanera es el conjunto de facultades que las disposiciones legales otorgan a las autoridades aduaneras para el debido control y fiscalización de las mercancías, sus medios en que se transporten y los sujetos que intervienen en la relación jurídica. Comprender entonces por qué la ley ordena que la entrada o la salida de las mercancías de nuestro territorio estará bajo el control de las autoridades aduaneras en forma exclusiva. Debemos agregar también que la ley
que cualquier funcionario o empleado de la federación o local debe de prestar el auxilio a la autoridad aduanera o denunciar las presuntas infracciones que de él o que esta persona tenga el conocimiento respecto al ramo aduanal. Vamos a tener aquí una excepción a la regla, y es de que todos los medios de conducción en que se transportan las mercancías de comercio exterior están bajo el control aduanero. Se establece que las naves militares o la de los gobiernos extranjeros no están sujetos a las disposiciones legales y la única facultad que se tiene es la de verificar que no efectúan ninguna operación comercial. Tema siguiente, los tráficos. Vamos a ver que la ley actual, la ley vigente, regula como tráfico autorizado para la introducción o extracción de mercancías del territorio nacional al marítimo, terrestre, aéreo, fluvial, postal, así como otros medios de conducción. Todas las maniobras de carga, descarga, transbordo, almacenamiento, conducción y revisión de mercancías o equipajes solo podrán efectuarse por los lugares autorizados y en horas y días hábiles. Los lugares autorizados para la entrada y salida de mercancías y sus maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento están reguladas por el artículo 7 del reglamento de la ley aduanera. También está regulada las horas y días hábiles que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, publica en el Diario Oficial de la Federación. Obviamente, esto regulado y previamente preceptuado por la ley aduanera. Aquí, bueno, todas las dependencias, vamos a ver que establecen su propio calendario de días oficiales por los términos que las legislaciones van manejando. Esto, pues no nada más en materia aduanera, sino en todas las materias de derecho. Para efectuar maniobras, se autorizan el tráfico marítimo y fluvial, los muelles, atracaderos o sitios para la carga o descarga de mercancías, en tráfico terrestre, los almacenes, plazuelas y vías férreas. En tráfico aéreo, los aeropuertos que la autoridad competente declare como internacionales. La Secretaría de Hacienda señalará algunos otros lugares para maniobras. La autoridad aduanera, en caso fortuito de fuerza mayor o causas debidamente justificadas, podrán habilitar lugares diferentes para la entrada, salida, maniobras o conducción de mercancías distintas a las autorizadas, y esto va a durar el tiempo que permanezca el incidente o la circunstancia que se haya presentado de manera eventual. Las empresas porteadoras, los conductores de mercancías, capitanes de buques o pilotos tienen las siguientes obligaciones: permitir la visita de inspección que la autoridad aduanera realice en los medios de transporte o presentarlos en lugar que indique la autoridad, cumplir con las medidas que se señalen para prevenir y asegurar a los vehículos el cumplimiento de las disposiciones de la ley, exhibir, cuando sean requeridos, los libros de navegación y demás documentos que amparen los vehículos,
y las mercancías que conduzcan, presentar a la autoridad aduanera las mercancías, así como los documentos que las amparen, en las formas aprobadas por la Secretaría de Hacienda. En caso de mercancías explosivas, chicos, inflamables, contaminantes, radioactivas o corrosivas, fijar las marcas o símbolos internacionalmente en las embarcaciones o aeronaves, obviamente para prevenir algún tipo de... Precisamente por eso, este tipo de señales son de carácter internacional. La venta de mercancías extranjeras en las embarcaciones o aeronaves. Proporcionar información sobre las mercancías que transportan en medios magnéticos. Bueno, ahorita ya que manejamos, pues es mucho más regulado y ordenada esta parte. No porque antes no lo fuera, sino porque era, bueno, con la tecnología se ha facilitado todo un poco más de alguna manera. Cuando se trata de mercancías que su manejo implica un riesgo, como es el caso de explosivos, radioactivos, inflamables, etc., la ley aduanera señalará su de una manera especial. Por lo tanto, como ya hemos mencionado anteriormente, existen diferentes tráficos por los cuales se puede introducir o se puede extraer mercancías del país y vamos a analizar las disposiciones legales de cada uno de estos tráficos. El primero va a ser el tráfico marítimo y vamos a ver que el tráfico marítimo reviste tres formas de altura: la de cabotaje y la mixta. Vamos a ver para el tráfico marítimo. Vamos a ver que el tráfico marítimo reviste tres formas, que es la de altura, la de cabotaje y la mixta. Se considera como tráfico de altura el transporte de mercancías que llegue al país o se remitan al extranjero o viceversa. El tráfico de cabotaje será por el transporte de mercancías o la navegación entre dos puntos del país situados en el mismo litoral. En este tráfico el reglamento es imperfecto al no determinar qué tipo de mercancías es la que se debe transportar en el tráfico de cabotaje. Vamos a revisar un poco un abogado código aduanero que decía en aquel momento que se trataban exclusivamente de mercancías nacionales. Por lo tanto, vamos a repetir el ordenamiento y vamos a decir que es omiso en cuanto al tipo de mercancías que se permiten respecto a este tipo de tráfico llamado de cabotaje. Y en mixto vamos a entenderlo cuando simultáneamente se efectúen los de altura y de cabotaje, con las mercancías que se transportan con la navegación entre dos puntos de la costa nacional, pero situados en diferente litoral, o si es en el mismo, pero con escala en un puerto extranjero. Aquí vamos a ver que el reglamento es repetitivo al afirmar que se entienden por este tráfico a la conducción de mercancías, puesto que al manifestar que este tráfico se realiza cuando se transportan mercancías, diríamos que es pleonasmo, pero lo marca de manera muy específica. Por lo tanto, son mercancías de altura y de cabotaje, incluyendo todo tipo de conducciones. Las compañías transportistas o sus agentes o los armadores avisarán con 48 horas de anticipación por escrito a la aduana el arribo de embarcaciones que conduzcan mercancías del extranjero o que vengan en lastre. En este escrito se dará el nombre de la embarcación, su bandera, el volumen de carga, número de pasajeros y si trae mercancías explosivas, corrosivas, inflamables, etc.
tráfico de altura de importación se inicia con la visita de inspección que la autoridad aduanera realiza a la embarcación y a la salida, con la apertura de registro. La visita de inspección, por su parte, tiene por objeto establecer el a bordo vigilancia aduanera, sellar de comportamientos de la embarcación y a la salida con la apertura del registro. La visita de inspección tiene por objeto establecer a bordo vigilancia aduanera, sellar los compartimentos de la embarcación en los que se pueda efectuar venta de artículos y recibir del capitán los documentos que la ley solicite. La salida de una mercancía en tráfico de altura se sujetará a la siguiente prevención, que es presentar un manifiesto de carga que comprenda la mercancía que ha tomado designada al extranjero. El tráfico de cabotaje estará regido por las disposiciones de las leyes de navegación, así como lo establecido en la ley del reglamento aduanero, por lo que se pudiera entender que el tráfico de cabotaje, la única injerencia que tiene la autoridad aduanera es la de verificar que no se transporten mercancías extranjeras en dicho tráfico. La ley del reglamento, como veremos más adelante, ha invadido funciones al tratar de reglamentar algunos aspectos del tráfico de cabotaje que van más allá de la mera certificación y verificación que debe haber ante la autoridad aduanera en este tráfico. Por lo que respecta al tráfico mixto, las mercancías y equipajes que sean materia del tráfico de altura se regirán por estas reglas, y las que sean objetos de cabotaje deberán de ampararse con los documentos o sobornos que comprueben su calidad de mercancías nacionales. Ahora bien, por lo que respecta al tráfico terrestre, vamos a ver que el tráfico terrestre con mercancías y pasajeros solo podrá efectuarse a través de las líneas divisorias internacionales durante horas hábiles. En los casos de trenes que conduzcan correspondencia y pasajeros en las
en las horas previamente determinadas en los itinerarios. Cuando se trate de trenes especiales, se podrá permitir su paso aún en horas no hábiles, siempre y cuando se haga del conocimiento de la autoridad aduanera previamente la hora en que pasarán dichos trenes. Cuando se trate de convoys de auxilio o de reparación de vehículos que no lleven o traigan consigo mercancías, estos podrán trasladarse a cualquier hora o día, hora y día, ya sea de mañana, tarde o noche. La mercancía que se introduzca al territorio nacional deberá de entrar al amparo de su factura comercial, la cual debe reunir los siguientes requisitos y datos. Está redactada en idioma español, inglés o francés, si es diferente con su traducción correspondiente, firmada por el remitente o el destinatario o el agente aduanal, presentarse en 3 ejemplares, contener el lugar y la fecha de su expedición, el nombre y domicilio del destinatario, descripción comercial detallada de la mercancía y la especificación de ella en cuanto a clase y cantidad de unidades, valores unitarios y global en el lugar de venta, el nombre y el domicilio del vendedor. Para todos los efectos legales se considerará como falta de factura cuando ésta venga redactada en idioma distinto a los 3 que mencioné. También cuando se haya realizado la traducción no se haya realizado la traducción correspondiente si es que viniera en un idioma diferente, carezca del nombre o carezca del domicilio del vendedor, o bien cuando omita señalar la especificación comercial de las mercancías, la clase, la cantidad de unidades, número de identificación o el valor unitario global de las mismas. O en su caso, cuando se encuentre en el momento de efectuarse el despacho aduanero de mercancías no comprendidas en la factura presentada, o las cantidades no concuerden con las comprendidas en la factura. Ok. Siguiente, tráfico aéreo. Vamos a ver que se efectúa solamente por aquellos aeropuertos declarados por el Ejecutivo Federal como internacionales, siendo obligación de las autoridades de aeronáutica dar aviso oportuno a las autoridades aduaneras respecto a la hora de llegada y salida de los vuelos internacionales y no autorizar el despegue de alguna aeronave a la que no haya practicado la visita de inspección de salida. En este tráfico, el capitán está obligado a permitir la vigilancia que se señale por parte de la aduana en la aeronave, vigilancia que subsistirá mientras se encuentre esta en tierra. Formular una guía de las mercancías que haya recibido en el extranjero redactado en idioma español o bien en el que los convenios o tratados internacionales señalen como supletorios. Presentar los documentos y las mercancías a la autoridad aduanera en caso de que transporte mercancías en tránsito con destino a un país distinto. Comprobar con la guía correspondiente en el supuesto de haber cargado mercancías para conducirlas al extranjero y por lo tanto presentar su guía. Las aeronaves que salgan de las regiones y franjas fronterizas al interior del país serán revisadas a su salida por la autoridad aduanera en los aeropuertos del destino final, solo en casos de denuncia
o de sospecha de la comisión de una infracción, podrán practicarse una nueva revisión a las mercancías o equipajes de los pasajeros. Siguiente, tráfico fluvial. Por lo que hace al tráfico fluvial, es una innovación, digamos, de manera reciente en la legislación aduanera, y su reglamentación en lo conducente será igual a las disposiciones para el tráfico marítimo. En México solo existe en la frontera sur con el tráfico de trozos de madera, requiriéndose obtener autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para el tráfico postal, las mercancías de importación o exportación que se realicen por la vía postal están confiadas a la Guardia del Servicio Postal Mexicano, pero a su vez bajo la vigilancia y control de la autoridad aduanera. Por lo tanto, las oficinas postales deberán de abrir los bultos que procedan del extranjero o los nacionales para exportación en presencia de las autoridades aduaneras. Presentar dichas mercancías ante la autoridad aduanera para su despacho, reconocimiento y clasificación arancelaria, así como para su valoración y determinación de créditos fiscales. Una vez cumplido con el pago de los créditos fiscales y el cumplimiento de las obligaciones de regularización, así como las restricciones arancelarias a que están sujetas estas mercancías, se entregarán a sus destinatarios, recibiendo oportunamente el pago de todas las prestaciones fiscales. Cuando las mercancías caigan en rezago, el correo las deberá de poner a disposición de la aduana, y por último, en los casos en que las piezas o bultos postales retornen al extranjero, informar a la aduana de esta circunstancia. Cuando se trate de valijas diplomáticas, su tratamiento se sujetará a lo dispuesto por los tratados o convenios internacionales. En exportaciones, el remitente deberá anotar las envolturas de las piezas postales, la leyenda de esas mercancías. En este tráfico, la factura podrá ser sustituida por una declaración que el importador formule bajo protesta de decir verdad. Y finalmente existen otros medios de conducción. Vamos a ver que en el reglamento se señala que las mercancías podrán introducirse o extraerse del país por otros medios de conducción como son a través de tuberías, ductos o cables. La Secretaría de Hacienda autorizará estos medios de conducción previa solicitud que hagan quienes quieran utilizarlos. La autorización deberá comprender la clase de mercancía y el medio de conducción que se va a emplear, y el o los lugares por los que entrará o saldrán dichas mercancías, así como los sistemas de medición que se usarán, la vigencia de la misma y la vigilancia que se aplicará a modo de inspección.
Ahora bien, vamos a ver lo que es el depósito de mercancías, que es previo a estas, y vamos a ver que su definición etimológica depósito significa poner en seguridad algo. Por lo tanto, la autoridad aduanera determinará con un paso previo a la tramitación aduanera o despacho que las mercaderías o mercancías de comercio exterior sean depositadas en almacenes para su guarda y custodia. Con el nombre de depósito provisional o depósito temporal se les conoce en otros países. Para México se considera conveniente el vocablo previo, ya que este denota la intención de la autoridad aduanera de asegurar anticipadamente el control y seguridad de las mercancías antes de que éstas efectúen el despacho aduanero. El almacenista o depósito de estas mercancías puede ser en nuestro país un servicio público que el Estado otorga directamente, aunque es frecuente que lo concesione cuando haya dado lugar con esto a la distinción que se ha elaborado de depósitos fiscales o fiscalizados. El primero es cuando se presta el servicio directamente por el Estado a través de la autoridad aduanera. El segundo es cuando un particular, una persona moral, obtiene la concesión o autorización del servicio de administración tributaria para guardar mercancías previamente a su despacho aduanero. Los recintos fiscalizados se pueden crear mediante autorizaciones que otorgue el Servicio de Administración Tributaria cuando un particular tenga el uso o goce de un inmueble colindando con un recinto fiscal o dentro de las colindancias de un recinto portuario. El concesionario autorizado debe de sujetarse a una serie de requisitos y formalidades y pagar un aprovechamiento basado en un porcentaje de los ingresos brutos obtenidos. Como servicio que otorga el Estado, su prestación presupone una contraprestación de dinero que el particular debe de liquidar para poder retirar las mercancías de los almacenes. La Ley Federal de Derecho regula, de acuerdo a determinados plazos, las cuotas que se paguen por este servicio. En cuanto al concesionario, este cobrará a través de una tarifa del servicio que presta. Ahora bien, vamos a ver lo que es el abandono.
Y vamos a ver qué es el acto por el cual las mercancías que se encuentran en depósito precisamente pasan a propiedad del fisco. Y a esto se le va a denominar abandono. Este acto reviste dos formas. Expresa es cuando el interesado o quien tiene facultad para hacerlo manifiesta por escrito su voluntad de transmitir sus mercancías al fisco. De manera tácita, cuando el vencimiento de determinados plazos fijados por las normas aduaneras, los interesados no han tramitado o no han retirado del depósito sus mercancías, pasan a ser propiedad del fisco. El abandono tácito tiene el efecto jurídico de extinguir el derecho de propiedad que sobre las mercancías tiene el sujeto pasivo, al cumplirse los plazos que la ley establece para que sean retiradas del dominio fiscal las mercancías. En exportación el plazo es de 3 meses. Las mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas, corrosivas, animales vivos, perecederos o de fácil descomposición, el plazo es de 3 días, que se aumentarán hasta 45 cuando las instalaciones cuenten con los elementos suficientes para su conservación o mantenimiento. El equipo especial que utiliza las embarcaciones para las maniobras dejadas en tierra causan abandono 3 meses después de que la embarcación haya salido del puerto. En este tiempo podrán ser utilizadas por cualquier embarcación de la misma empresa portadora. El plazo se computará a partir de que se presente la lista describiendo el equipo. En cuanto a las mercancías que pertenezcan a embajadas o consulados extranjeros y organismos internacionales, equipajes y menajes de casa de funcionarios o empleados de las mencionadas representaciones u organismos, el plazo por el abandono será de 3 meses. Las mercancías embarcadas por la autoridad aduanera y sujetas a un proceso administrativo judicial en que se hayan la resolución sea favorable al contribuyente para su devolución y esta no se realice en 2 meses a partir de la fecha en que quedaron a su disposición, causarán abandono en dicho plazo. Cuando se trate de mercancías de riesgo, explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas, corrosivas o perecederas de fácil descomposición, así como animales vivos, y los recintos fiscales que no cuenten con lugares ad hoc para su conservación, podrán venderse o donarse en un plazo de 3 días y del producto de la venta cubrir las contribuciones quedando el remanente a disposición del interesado por un plazo de 3 meses, pasado el cual causará abandono. En todos los casos del abandono tácito, la autoridad aduanera notificará personalmente o por correo certificado con acuse de recibo al propietario o consignatario que ha transcurrido el plazo.
otorgándole 15 días más para que retire los bienes previo cumplimiento de todos los requisitos legales. Cuando no hay domicilio, se notificará por estrados de la aduana. Siguiente. Vamos a ver lo que es el despacho de mercancías. Vamos a ver que el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas en su glosario define el despacho como el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para poner las mercancías importadas a la libre disposición o para colocarlas bajo otro régimen aduanero o también para exportar mercancías. Vamos a ver al autor Fernández Lalané, que divide el despacho en de importación y de exportación. Y define el primero como el conjunto de trámites y procedimientos que, con arreglo a las disposiciones en vigor, se siguen ante las dependencias aduaneras y por medio de las cuales se asegura la correcta verificación de las declaraciones comprometidas y las de determinación de valores de los efectos que se presentan para su ulterior ingreso a la plaza, asegurando de esta forma la percepción de la renta fiscal. El segundo será el conjunto de tramitación de orden aduanero que se realiza en oportunidad de la salida de mercancías desde nuestro país con destino a los centros de consumo en el extranjero. Hay que tener en cuenta que para las mercancías sujetas a cualesquiera de los regímenes aduaneros queda a la disposición de los interesados, es necesario que previamente se cumpla con una serie de trámites, requisitos y formalidades legales ante la autoridad aduanera por los sujetos que intervienen en la relación jurídica. Las reglas para el despacho no son iguales en todos los casos. Difieren en virtud de las mercancías peculiares del régimen aduanero a que se destinen las mercancías, el medio en que transporten, el lugar de introducción o extracción, el tráfico, su tratamiento arancelario e impositivo.